Antes de empezar este video, no olviden darle like y suscribirse al canal. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? En este video vamos a ver cómo dibujar este plano que tenemos aquí, este documento PDF, cómo lo podemos pasar a AutoCAD. Va a ser como una referencia, ¿no? Entonces, bueno, la única advertencia es que este documento pues no lo dibujamos nosotros. Fue un proyecto que dibujó otra oficina hace ya varios años. Entonces, bueno, si llega a haber alguna, digamos, alguna parte que no coincida, como por ejemplo aquí que ya estamos viendo las cotas, ¿no? Que algunos detalles no van a coincidir, pues bueno, no se preocupen, es simplemente un ejemplo y ya está. Bueno, vamos a ver aquí en este video cómo hacer los ejes. Vamos a hacer un bloque con atributos, luego vamos a configurar nuestras cotas, vamos a ver cómo configurar las cotas, también vamos a ver aquí cómo configurar las líneas de los ejes. Vamos a ver cómo dibujar los muros, el hatch de los muros, el relleno de los muros, hacer bloques, ¿no? Con cómo crear y cómo editar bloques que ya están hechos o dibujados previamente. Y pues la parte de la simbología. Y creo que con eso básicamente tendríamos para hacer esta planta, ¿no? Y bueno, pues las líneas de corte, ¿no? Que también son parte de la simbología. Bueno, voy a dejar aquí en la descripción este documento por si lo quieren ustedes trabajar igual. Lo más importante aquí es que dibujemos o trabajemos por capas o por layers. Entonces, el comando para capa es LA, son layers, y nos va a aparecer esta ventana que tenemos en este momento. Bueno, en esta ventana lo que vamos a encontrar es el estatus de la capa, que esta palomita verde significa que la capa está activa, el nombre, que en este caso es la capa 0, esta columna que dice on, que es precisamente prender y apagar la capa, freeze, congela las capas, lock, bloquea, es decir, nos va a permitir ver, pero no vamos a poder modificar lo que estamos viendo, si se imprime o no se imprime. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en el tema de layout, vamos a necesitar ocupar esta herramienta. El color, si le picamos aquí en este icono, nos aparecen los colores que van del 1 al 255, como los colores de la pantalla. El tipo de línea, tenemos diferentes tipos de línea, aquí podemos cargarlas, podemos darle clic aquí en tipo de línea, darle cargar, y aquí podemos buscar el tipo de línea para cada una de las capas que necesitemos, de acuerdo son ejes, cortes, proyecciones, etcétera, ¿no? Tipo de línea, perdón, peso de línea, line weight, y esto son las calidades de línea, ¿no? Que ya conocemos perfectamente, ¿no? Desde punto 00 hasta diferentes tipos de espesores, ¿no? Y esta que dice transparencia, normalmente aquí no la ocupamos tanto, bueno, yo personalmente no la ocupo, y bueno, del lado izquierdo tendremos aquí una columna donde nos podrá permitir incluso generar grupos, ¿no? Las capas van a ir apareciendo, pero nosotros también las podemos ir agrupando, lo podemos ver más adelante. Bueno, vamos a generar una nueva capa y le vamos a poner, por ejemplo, en este caso, le vamos a poner ejes, ¿no? Yo le voy a poner aquí planta baja, le voy a poner ejes. Esa planta baja le puedo asignar cualquier color, la podemos dejar en blanco con fines para que se vea adecuadamente. Y el color de la capa en blanco, el tipo de línea continua y el peso de línea 00. Yo recomiendo que nunca dejen una capa sin calidad de línea. Es importante porque si no, luego el programa no sabe qué calidad de línea va a ocupar, ¿no? Bueno, ya una vez que estamos acá, le damos doble clic a la capa. Ya sabemos que con la palomita verde está activa. Y bueno, ahora ya tenemos activa esa capa. También podemos ir a la parte de aquí superior donde dice capas. En el menú, en la banda de arriba. Y aquí también podemos cambiarnos de capa. Bueno, ya que estamos ahí en planta baja ejes, vamos a empezar a dibujar aquí nuestro primer eje. Vamos a hacer un círculo y vamos a darle de diámetro. Es muy importante, diámetro no radio. Le vamos a dar 0.9. Si queda muy pequeño, hacemos doble clic con el scroll del mouse para hacer un zoom all, y de esa manera ya nos va a poner ahí el círculo. Ustedes pueden hacer el diseño que quieran de eje, ¿sale? Lo que voy a hacer aquí es generar... vamos a ir aquí a la parte donde dice Insert, el menú de Insert, y voy a ir aquí a donde dice Definir atributo. Pues aquí en tag es etiqueta, entonces la etiqueta es lo que nos va a preguntar. Entonces... vamos a poner, por ejemplo, aquí en etiqueta le vamos a poner 1, prompt 1 y default 1. Pueden poner lo que quieran, ¿no? Aquí en etiqueta le pueden poner, por ejemplo, número de eje, lo que ustedes quieran. Cuando nosotros
insertemos el bloque vamos a crear un bloque. Entonces, cuando insertemos el bloque, nos va a preguntar ahí qué es lo que queremos poner en la etiqueta, ¿sale? Entonces, pueden ponerle lo que quieran. Si quieren, lo vamos a dejar así, número de eje, ¿sale? O le voy a dejar 1, como ustedes quieran, ¿sale? Bueno, justificación. Le vamos a poner la justificación al centro o sea, centrado al centro, middle center. Le vamos a poner estilo de texto, lo vamos a dejar ahí en estándar. Y la altura, aquí la podemos definir. Vamos a darle clic en este recuadro verde. Y aquí podemos trazar una línea y de esa manera ya nos pone aquí la altura. Yo voy a dejar que sea punto 4 en este ejemplo. Y le voy a dar OK. Ponemos aquí al centro el atributo. Y lo que voy a hacer es seleccionar estos dos y vamos a generar nuestro primer bloque. Entonces voy a escribir la palabra block. Voy a ir escribiendo aquí lo que vamos del lado izquierdo, los comandos que vamos utilizando, ¿no? Vamos a crear un bloque. Y bueno, otro comando que utilizamos fue aquí lo del tema de los atributos, ¿no? Sería aquí insertar atributo. Bueno, entonces estábamos en que seleccionamos los dos, ya sabemos, selección de derecha izquierda, bloque, que es la tecla B grande, enter, y nos aparece aquí, ¿qué nombre le vamos a poner? Le voy a poner eje 1. Le voy a poner aquí pick point, siempre es importante que definamos el punto a partir de donde se va a insertar el bloque. Se pueden redefinir, pero no es tan fácil, entonces yo recomiendo que lo insertemos desde el centro, pero si van a ser los ejes, por ejemplo, todos aquí en la parte superior y quisiéramos que el punto de inserción fuera la parte baja del eje, entonces precisamente ese punto sería esta intersección que tenemos aquí en la parte de abajo, ¿sale? Lo voy a dejar al centro y después voy a ir moviendo mis ejes. Entonces ese fue el pick point. Seleccionamos los objetos, seleccionamos aquí todo este elemento, le damos enter y le damos aquí OK. Entonces ahora cada vez que nosotros insertemos un bloque, vamos a ver cómo nos pregunta esto. Este 1 es el tag. Aquí le podemos haber puesto número de eje. Y entonces ya lo ponemos acá. Por ejemplo, pensemos que los de arriba en este ejemplo están numerados como A, B, C. Entonces le voy a poner A. ¿Vale? ¿Por qué le pusimos punto 4? Vamos a insertar un nuevo bloque y vamos a ver por qué. Para insertar un bloque sería el comando insert. Entonces podemos correr el comando insert y nos va a aparecer esta ventana que tenemos aquí del lado derecho. Vamos a ir a la pestaña que dice aquí Current Drawing o dibujo actual. Vamos a seleccionar el bloque, vamos a seleccionar aquí el punto de inserción y nos va a preguntar automáticamente qué queremos que traiga ese eje. Si yo quisiera que fuera AA, por ejemplo, el tamaño todavía .4 funciona para este tamaño de diámetro del eje, ¿no? Por eso lo hicimos de esa manera. Bueno, de esa manera ya sabemos cómo hacer nuestros ejes. Ahora vamos a ver cómo hacer la línea del eje, ¿no? Entonces vamos a trazar aquí una polilínea. Pueden hacerlo dentro de la misma capa o hacer otra capa, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, si le damos, ojo con eso, porque si le damos aquí el tipo de línea que hice acá, de ejes, es un tipo de línea continuo. Yo lo que voy a hacer aquí es generarme otra capa que sea ejes y le voy a poner líneas. Entonces, estas van a ser únicamente las líneas de los ejes. Las líneas de los ejes yo le puedo decir qué tipo de línea quiero que sea, ¿no? Lo voy a cambiar de color para que se remarquen un poco más. Después puedo cambiar este color cuando yo quiera. Y entonces vamos a poner aquí un color amarillo. Y le vamos a poner en tipo línea. Vamos a darle aquí en donde dice cargar. Y vamos a ir a uno que diga, según yo, el de eje es punto línea punto. Que sería este. Línea punto línea punto. Le vamos a dar OK. Y le vamos a dar aquí. Seleccionamos el tipo de línea. Y le damos OK. Nos fijamos que aquí en donde dice line type o tipo de línea ya esté cambiado al tipo de línea que acabamos de seleccionar. También lo voy a dejar en 00. Después voy a ajustar mis calidades de línea. Voy a trazar una línea para que me va a ayudar a trazar mis muros, ¿no? Acuérdense que líneas colindantes, bueno, aquí por ejemplo no estaba cambiado de layer, ¿no? Entonces, en ese caso, puedo regresar aquí a Home y simplemente seleccionar aquí en la pantalla, en la pestaña de Layers y cambiarme de tipo de cambiarlo de capa, lo que había dibujado, ¿no? O simplemente cambiarme de capa antes de empezar a dibujar y ahora sí seleccionamos una polilínea y esa línea ya se va a dibujar ahí con el tipo de línea que hayamos seleccionado. Bueno, antes de dibujar los ejes vamos a explicar aquí un tema. Si dibujamos nosotros una línea,
y seleccionamos esta línea y le damos propiedades. Voy a cerrar un segundo esto de los bloques. Le damos aquí propiedades, properties, PR, que ya lo vimos previamente. Vamos a encontrar esta barra que tenemos acá. Y entonces esa línea tiene, aquí ya vemos que el tipo de línea efectivamente es punto, línea, punto. Pero la escala de la línea es 1. Si yo bajo esta escala, por ejemplo, punto 1, aquí en este caso, vamos a bajar en lugar de 1, le vamos a dar punto 1. Ahora sí cambia la escala de la línea, ¿no? Entonces, eso es desde las propiedades del objeto. Sin embargo, si yo vuelvo a trazar otra línea dentro de la misma capa de ejes, no se va a ver este cambio de escala. ¿Cómo puedo cambiarlo? Esto de aquí arriba fue un cambio directamente a las propiedades de la línea. Pero yo si quisiera cambiarlo completo, pues va a estar como complicado. O sea, podría copiarle aquí las propiedades con Match Properties, MA, y seleccionar esta y luego seleccionar todas mis líneas. Puede funcionar, ¿no? Pero seguramente tardaríamos más tiempo. Entonces, lo que podemos hacer es aquí ir a tipo de línea dentro del apartado de propiedades, en la parte superior del en la barra superior tenemos esta parte de propiedades. Le vamos a dar clic en donde dice, en estos puntitos que son como tipos de línea, le damos clic en esta pestaña que dice ahí por capa y vamos a ir a donde dice Other. O sea, aquí nos va a aparecer esta pestaña, esta ventana, perdón, que dice manejador de tipo de línea. Entonces, en el manejador de tipo de línea tenemos, normalmente viene así. Entonces vamos a darle clic en donde dice mostrar detalles, show details. Y entonces le damos clic y aquí nos dice dos aspectos importantes. El Global Scale Factor y el Current Object Scale. Entonces en el primero es la escala global, del factor de escala global. Lo voy a disminuir a 0.1 y la escala del objeto actual también la voy a disminuir a 0.1 y le voy a dar OK. Automáticamente cambia la escala. Ahora esta es mucho más pequeña porque esta de por sí como propiedades ya la habíamos bajado a 0.1. Esta que está aquí abajo es escala 1, pero la escala global ya la disminuimos a 0.1, ¿sale? Entonces podemos utilizar esa función. Entonces, ahora la escala global ya es más pequeña y nosotros podemos trazar nuestras líneas de ejes, ¿no? Por ejemplo, aquí yo estoy viendo en el dibujo que este eje tendrá, o la longitud del vertical tendrá 19. Nosotros podríamos trazar una línea de un poco más, por ejemplo, quizá de 25. Y luego ya nada más lo que voy a hacer es darle offset, ¿no? Dependiendo de la distancia que vaya teniendo aquí en los ejes. Entonces, el comando para hacer aquí vimos lo de layers. Ya hicimos la primera parte para hacer lo primero que fue el tema de los ejes. Y seguimos en esta parte con el tipo de línea, ¿no? Line type. Y aquí vimos el Global Scale Factor. Y vimos también el Current Object Scale, si no mal recuerdo. Bueno, ya vimos cómo configurarlos. Entonces, aquí ya nada más vamos a hacer algo que ya conocíamos, que son el comando de offset. Y vamos a ir duplicando tanto de manera horizontal como de manera vertical. Entonces, el primero nos marca aquí que, acuérdense que las cotas vienen de la siguiente manera. Es la cota de las medidas generales, la primera. La segunda línea es las cotas a ejes. Y la tercera línea es la que va haciendo, por ejemplo, aquí en los quiebres, ¿no? Donde tenemos termina algún muro, etcétera, algún detalle. Esas son las cotas como de detalle. Bueno, entonces, la primera aquí nos dice que vamos a darle offset y vamos a darle 2.93, que es el primer valor que encontramos ahí. Luego vamos a hacer un offset de 1.75 y de esa manera continuamos haciendo las líneas de manera vertical y de manera horizontal para poner los ejes. Bueno, una vez aquí hechas las líneas, podríamos regresar a nuestra capa de ejes, por ejemplo, podemos volverle a darle insert. Vamos a seleccionar aquí el eje 1, darle clic o directamente con los Smart Tracks, poner aquí desde el punto medio, con desde el punto medio y ya nada más vamos poniendo ahí los ejes que nos va indicando ahí el plano, ¿no? Entonces volvemos a repetir con el insertar o simplemente damos clic aquí en donde aparece insert,
Vamos al punto medio, el punto medio, lo insertamos y vamos poniendo los ejes que nos vayan marcando aquí. Por ejemplo, si quisiéramos editar uno, nada más hay que darle doble clic y aquí podemos cambiar el valor, ¿no? En donde dice ahí esa parte inferior de value, podemos sustituirlo si nos llegamos a equivocar y listo. Igual, también podemos copiarlo. Ya nada más reemplazar con doble clic el valor de cada uno de estos, ¿no? Si les llega a pasar como en este caso que se empalman los ejes, acuérdense que simplemente podríamos moverlo un poco y de esta forma ya tendríamos resuelto esa parte, ¿no? O sea, el tema es que nos estén empalmando. Repetimos el mismo proceso para los ejes horizontales. Aquí, por ejemplo, podemos hacer una copia del eje que ya tenemos. Podemos darle el número de eje, por ejemplo, en este caso sería el eje número 1. Y, por ejemplo, si ya sabemos que el punto de inserción es el punto central, pues podríamos copiar incluso una línea de estas los ejes y ponerla ahí al centro para que nuestros puntos de inserción sean estos. Por ejemplo, aquí insert, aquí el eje, damos aquí el punto, ponemos el valor 2. Y así nos vamos con todos los demás, ¿no? Ya si quisiéramos, vamos a hacerlo, entonces sería 2, nuevamente insert, vamos aquí el eje, aquí vamos poniendo el número de ejes que corresponde. Y una vez que ya los tenemos dibujados, nosotros podríamos, por ejemplo, seleccionar esta línea, podemos moverla, podemos pasarla aquí al borde y podríamos seleccionar aquí S, Enter, que es Stretch. Seleccionar aquí todas las puntas de las líneas, dar Enter y tocar uno de los nodos y regresarlas, ¿no? De esa manera ya haríamos Stretch. Ya tenemos las líneas de los ejes, ¿no? Ya nada más a la misma distancia, que en este caso le di 2.5 de separación. Voy a correr aquí el comando de distancia. 2.5 y le di aquí también 2.5. Lo mismo podríamos hacer para las otras líneas, es decir, aquí por ejemplo esta línea podría estar a 2.5 y si no quieren hacer stretch podrían hacer simplemente trim. Bien, ¿no? Esa es la otra opción. Y lo mismo aquí abajo, podríamos hacer una línea a 2.5 y correr stretch o trim, ¿no? Listo, pues ya tenemos entonces puestos nuestros ejes. Aquí lo mismo, si están aquí empalmados, pues nada más habría que ver cuál movemos un poco para que no quede de esta manera. Bueno, perfecto. Entonces una vez que ya tenemos aquí los ejes, lo que vamos a ver es, por ejemplo, regresar a la parte de los layers y bloquear el layer de los ejes, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí, por ejemplo, LA. Entramos aquí al de los ejes, las líneas de los ejes, lo bloqueamos. Vamos a seguir viendo las líneas, pero ya no vamos a poder dibujar en ellas, es decir, no puedo moverlas, no puedo extruir, no puedo hacer trim, ¿no? No puedo afectarlas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es con esos ejes, pues ya está muy sencillo trazar los muros, ¿no? Vamos a hacerlos continuos y luego les vamos haciendo los huecos de las ventanas, ¿de acuerdo? De las puertas. Por ejemplo, vamos a empezar aquí trazando, ya tenemos aquí la referencia de nuestros ejes, entonces vamos a empezar, vamos a hacer un nuevo layer que le voy a llamar aquí planta baja y le voy a poner planta baja de muros. Y podemos hacerlo con otro color, ¿no? Podemos ocupar el color que quieran, o puede ser blanco o el que ustedes quieran, ¿no? Por temas aquí de dibujo, lo puedo dejar aquí en blanco y la línea va a ser continua. Y ahorita la calidad de línea, aunque diga 0, después se la podemos cambiar, ¿sale? Lo importante es que estén divididos por capas, eso es lo importante. Entonces vamos a correr un comando que se llama multilínea. Entonces vamos aquí ya a la parte 2, vamos aquí a la... Ah, bueno, primero podremos ver lo de las
Bueno, es indistinto. Podemos trazar los muros y luego ver lo de las cotas, ¿no? Si lo viéramos en orden, si quieren, de una vez vemos cómo configurar nuestras cotas. Entonces vamos a ver esa parte 2. Vamos a poner aquí cotas. Y vamos a ver aquí cómo generamos nuestras cotas. El comando de cotas es dimensión lineal, que es dimlin. Pero para configurar las cotas hay otro comando que se llama dimension style, que es estilo de cotas, ¿no? Dimension lineal y luego sería dimensión continua. Ahora vemos cómo funcionan estos dos. Vamos a ver aquí el tema de cotas precisamente. Entonces vamos a correr un comando que se llama dimension style. Y antes de eso, para que veamos los cambios, cómo se van produciendo, vamos a poner primero una cota, ¿no? Si nosotros corremos el comando dimlin, que sería dimensión lineal, y damos un clic, nos aparece este tipo de cota. ¿Por qué? Porque aquí en la parte de anotación nos está diciendo que este tipo de cota es cota tipo estilo ISO 25. Podemos ponerle estándar y ya se parece mucho más a lo que nosotros estamos buscando. Si quisiéramos configurar, incluso podríamos dejar esa, que ya es bastante parecida a la que tenemos aquí, y nada más cambiarle algunos ajustes. Pero bueno, vamos a ver cómo podríamos configurar un nuevo estilo de cotas, ¿no? Entonces vamos a correr el comando que se llama dimension style, enter. Pero antes de eso, vamos a crear un nuevo estilo. Vamos a hacer que esta cota que tenemos acá ahora sea ese nuevo estilo. Y luego le vamos a aplicar los cambios para que veamos cuáles son esos cambios, ¿no? Entonces dimension style. Seleccionamos aquí el que dice nuevo. Y le pueden poner aquí el nombre que quieran. Yo le voy a poner nuevo estilo o cotas, ¿no? Le voy a poner así como tal, cotas. Y empezar a partir de cuál, pues el más parecido era estándar, ¿no? Entonces le vamos a continuar. Nos aparece esta ventana, le voy a dar OK y aquí aparece el nuevo estilo, ¿sale? Entonces le voy a dar aquí cerrar. Entonces este que acabo de poner, vamos a ir nuevamente a anotación y aquí en estilo de cotas ya me va a aparecer el que dice cotas, que es el nuevo que acabo de generar, ¿sale? Entonces, bueno, ahora sí los cambios que yo vaya realizando ya se van a ver reflejados en esto. Entonces nuevamente Dimension Style. Ahora ya el que estamos cambiando es precisamente cotas, entonces le vamos a dar aquí Modify, que es modificar. Y entonces, bueno, yo lo que sugiero es que la primer apartado que dice líneas, dimensión de líneas, lo pongamos por layer y por layer. El color, el tipo de línea y el peso de línea por layer. Si nosotros vamos aquí suprimir a estas, donde dice estas líneas de supresión, o sea, si le quitamos, le decimos no las pongas, se refiere a las flechitas aquí que están en la parte final de la cota, ¿no? Entonces, bueno, yo sugiero que sí las dejemos activas. Igual aquí en las líneas de extensión, que son estas color blanco en el diagrama, podremos ponerle por layer, por layer, por layer y por layer. Yo también sugeriría que todo esto lo opcionemos. Entonces automáticamente cambia. Y como este layer tiene el color morado o ahí como rosa, pues automáticamente se ponen ahí en color rosa. Si le damos suprimir estas líneas, se van a eliminar, ¿no? Entonces yo sugiero que ninguna de estas dos le pongamos suprimir. Este offset tiene que ver con una distancia que va del punto de referencia hacia donde va a empezar la cota. Que es perdón, el que dice offset desde el origen. Y este de extensión de líneas es qué tanto quieren que la línea sea, o sea, qué tanto va a ser la longitud de la línea vertical, en este caso, donde está ahí mi cursor. Bueno, vamos aquí a símbolos y flechas. Aquí le podemos cambiar el tipo de flecha que tenemos allá al final. Ahora es que les contaba en la clase que pues, cada profesor les enseña de manera distinta y luego se casan ahí con un tipo de cota y ese es el que quieren que utilicen. Bueno, pues ahora sí que con el que les enseñaron pues con ese o con los reglamentos de lo que van a dibujar, pues con eso. El tamaño de la flecha, ahorita lo vamos a dejar así, pero aquí se puede cambiar. Y bueno, vamos entonces, lo demás lo dejamos igual. Vamos a la parte aquí del texto. El tipo de texto, así como estamos haciendo un estilo de cotas, también podemos hacer un estilo de texto. A veces algunas personas le cambian aquí en estos tres puntitos en estilo de texto que hacen ajustes de altura. Yo sugiero que esto no lo muevan y si quieren cambiar algo, cambien directamente la altura aquí del texto desde la parte exterior. El color del texto lo voy a poner también por layer y el relleno del texto lo voy a poner ninguno, porque si le pusiera alguno, fíjense lo que puede llegar a pasar. Puede ser que si quisiéramos pudiéramos resaltar algún tema ahí de las cotas si fuera muy importante. ¿Dónde va a ubicarse el texto? Puede ser centrado de manera horizontal, pero fíjense en el ejemplo que estamos trabajando aquí nosotros.
Este viene aquí de manera vertical en la parte pues vertical del dibujo. Entonces a eso se refiere esta parte. Si nosotros le dijéramos aquí en vertical, le podemos decir, por ejemplo, esta parte, le podemos poner aquí donde dice alineación del texto, le podemos decir alínealo con la dimensión. Entonces ahora sí vendría como está aquí en el ejemplo, ¿no? En el caso de todos los horizontales, pues vendría horizontal. Y aquí en el vertical vendría, se alinea, ¿no? Entonces, pues como ustedes gusten, yo normalmente lo trabajo más bien así, como horizontal. Pero bueno, ya es ahí cuestión de gusto y cuestión de lo que les pidan ahí dibujar, ¿no? Fit es cómo se va a ajustar dónde va a ponerse el texto. Yo recomiendo que lo dejen aquí como está, best fit, que es mejor ajuste. Y aquí le pueden poner que siempre sea sobre, la cota o al lado, cuando aquí nos dice, ¿no? Cuando el texto no quepa en la posición que va a ser. Entonces, bueno, yo te recomiendo dejarlo así. Y bueno, ya nada más aquí en las unidades primarias, vamos a dejarle únicamente dos decimales, ¿no? Aquí donde dice precisión, le vamos a dejar dos decimales y le damos OK, cerrar. Y ahora sí la cota, pues ya nos queda más parecida, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí ya podemos mover esta cota con la herramienta Move que ya conocemos. Vamos a poner aquí nuestras cotas, podemos poner una cota general. Entonces sería dimensión lineal, punto inicial, punto final, y ahí ya tengo mi cota, ¿no? También lo podría hacer punto inicial, punto final, y fíjense aquí, estas son las líneas, ¿no? Que mencionaba. Entonces, bueno, dependiendo de eso, esta cota ya tendría que ser la primera, por ejemplo, ¿no? Entonces le pueden decir a partir, por ejemplo, de este punto, cuánto quieren que vaya hacia arriba. Le voy a dar 2 unidades, ¿no? Bueno, ahora sí, como ya tengo configurado ese estilo de cota, entonces otra vez dimensión lineal. Selecciono la primera, esta, y le voy a dar un poco menos, le voy a dar 1.5, ¿no? Va a haber 0.5 de separación. Y a veces lo que puede ser es que cuando ya tienen las líneas de ejes, vamos a darle aquí otra vez Dimension Style. Pues puede ser que así las líneas verticales ya no sean necesarias. Entonces aquí podemos entrar a líneas y las líneas verticales podremos darles suprimir, ¿no? Entonces cuando nosotros hacemos ese cambio ya no tenemos esas líneas verticales, ya no se van a sobreescribir sobre la línea del eje. Ahí se los dejo a su consideración. Ocupamos el comando que se llama dimension continua o dimensión continua, dimcont, enter. Ya lo que va a hacer es nada más generarnos la posibilidad de seguir trazando las cotas a partir de la primera que ya habíamos puesto, ¿no? Y bueno, con eso ya tendríamos ahí las primeras cotas. Nos pide por ahí una del eje A al eje D por alguna razón. Vamos a darle ahí diferencia de 0.5 entre cada una, es lo que estamos haciendo. Y luego volvemos a escribir dimcont. Y con eso podemos ir del eje D al eje L, que aquí nos marca. Y luego finalmente al eje O. Y con eso ya tendríamos aquí nuestras primeras cotas, o sea, los ejes y las primeras cotas como están aquí en el dibujo, ¿no? Bueno, vamos a hacer la parte de los muros. La parte de los muros tenemos que hacer aquí, sería el punto 3. Y sería aquí la parte de los muros. Y para eso vamos a ocupar un comando que se llama multilínea. Y aquí vamos a ver que tenemos diferentes formas de hacer multilínea, ¿no? Voy a tomar como ejemplo aquí voy a trazar aquí unas líneas. Y entonces lo que vamos a hacer es una capa nueva que ya habíamos configurado, de hecho, hace unos minutos. Vamos a ponerle aquí muros. Voy a cambiar de color para que resalte más. Bueno, lo pueden dejar ahí en blanco. Y la tipo línea continua y calidad de línea 00. Y entonces, ¿cómo funciona multilínea? Entonces es ML, Enter, y nos dice en la parte de abajo, escala, ¿no? Lo primero que hay que darle es la escala. Entonces, ¿qué separación vamos a tener? El muro tiene de ancho .15, ¿no? .15 de unidad. Justificación, si yo le doy top, fíjense cómo lo va a hacer. Dale nuevamente, si yo le doy justificación y ahora le doy 0, lo hace de esta manera. Y nuevamente le doy justificación y le doy bottom, lo va a hacer de esta manera, ¿sale? Entonces es necesario que sepamos
cómo vamos a dibujar nuestras multilíneas, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya está más sencillo porque ya tenemos aquí ya tenemos los ejes y ya tenemos el dibujo, ¿no? Entonces podremos empezar aquí ya con nuestros ejes. Vamos a dar multilínea y ya nada más checar, ojo ahí, me puedo cambiar de capa antes de empezar a dibujar. Puedo dibujar en otra capa y luego cambiarlo de línea, da exactamente lo mismo, ¿no? Entonces multilínea y ya nada más tenemos que checar a partir de, hay que revisar cómo nos conviene hacerlo, ¿no? Por ejemplo aquí, quizá para este pequeño pedacito o este primer pedazo, nos conviene hacer, ojo como tengo ahí antes de empezar con los planos, con los muros, perdón, tengo la capa de ejes, los ejes de líneas, lo tengo bloqueado, ¿vale? Bueno, que sea multilínea, justificación, y ahí le puedo poner cero, ¿no? Porque en este caso, este muro de este pedazo, va ahí al centro, ¿no? Si fuera una justificación bottom, entonces más bien ahí tendría que ser justificación top. Ahora sí, a partir de este punto, empezaría a dibujar del eje hacia adentro, porque son muros colindantes, ¿no? Quizá en ese caso me convenga hacerlo de esa manera. Bueno, ya dibujé ahí mis muros de la parte de la colindancia. Vamos a seguir con los muros interiores. Entonces otra vez multilínea, justificación, cero. Voy a empezar a dibujar desde acá o incluso desde este punto. Y con él nada más me voy siguiendo aquí mis ejes, ¿no? Acuérdense que puedo trazar aquí y ya sé que el ancho de la puerta en este caso va a ser de punto .9, entonces lo puedo dejar ya de una vez ahí preparado, nada más para cambiarlo. Por ejemplo, si tuviéramos aquí la multilínea, selecciono la multilínea, selecciono el nodo, le doy clic, lo arrastro hacia el lado que yo quiero y le doy la distancia que quiero que regrese, ¿no? Aquí tenemos una puerta de acceso, entonces igual haríamos aquí multilínea. No se conflictúen ahorita tanto con... Hay algunas medidas que no están tan definidas, pues vamos a dejarlas así, no pasa nada, o los vamos a ir ajustando. No se conflictúen ahorita tanto con eso. Pero con esta herramienta, pues ya podemos ir aquí trazando precisamente nuestros... igual acá, ¿no? Puedo dejar aquí este punto, seleccionar esta línea. Y aquí quizá me convendría más bien... Estamos aquí en este punto de la multilínea, aquí. Al centro, hacia la derecha, sube acá, da la vuelta y quizá a veces nos convenga dejarlo de esta manera, ¿no? Ya con esto podemos hacer nosotros el ajuste de manera manual para separarlo los puntos .90 de la separación de la puerta, ¿no? Acuérdense que yo tengo aquí en otro monitor el PDF y por eso es que lo estoy copiando de esta manera, ¿no? Que sería mucho más sencillo. Igual, multilínea, después le voy a hacer todas las aberturas de las ventanas, ¿no? Entonces, lo mismo aquí sería otra línea, esta parte. Bueno, pues con eso, de esa manera podemos irnos el resto del proyecto, ¿no? Aquí en esta puerta creo que son de 70, la verdad no recuerdo, pero son puertas más pequeñas. Es un cuarto de servicio que sería inhabitable con las dimensiones que están propuestas aquí. No tienen las medidas, no se preocupen. No es necesario que tengan una medida así en específico. Por ejemplo, en este detalle que estoy dibujando aquí hay algunas medidas que no están especificadas, pero pues no hay ningún problema. O sea, las pueden dibujar ahí aproximadamente y luego las podemos ir revisando para ver si realmente tienen concordancia. Entonces, bueno, con esto vamos a seguir trabajando los muros y luego lo vamos a explotar y vamos a ir haciendo trim y join. Bueno, pues una vez que ya hayamos trazado aquí nuestros muros, lo que quizá nos convendría es seleccionar todo y correr el comando de explode, que sería X, ¿no? Aquí en los muros, después de trazar con multiline, sería quizá explode, que sería la tecla X. ¿Y por qué los voy a explotar? Porque los voy a editar. Por ejemplo, aquí es un muro de colindancia del jardín, ¿no? Entonces desde acá vamos a ver un comando que se llama aquí break.
PR, y entonces puedo trazar aquí, por ejemplo, esta línea la podría extender, que es la multilínea. Acuérdense que todo hay que seleccionarlo y darle explode. Y luego aquí con esto, como ya están separadas, ahora sí con el comando de break, yo puedo decirle que esta línea quiero que se interrumpa acá, ¿no? Que es lo que más o menos necesito, porque este muro en realidad va a tener otra calidad de línea, ¿no? Pues bueno, a partir de eso ya nada más me faltaría, esto va a ser un ventanal, entonces aquí realmente no llevaríamos muro, y a partir de eso yo puedo ir editando mis muros, ¿no? Por ejemplo, aquí podría trazar una simple polilínea. Y aquí en este caso, incluso podríamos apagar aquí ya temporalmente las líneas de los ejes. Entonces con trim yo puedo ir editando estos pequeños detalles con trim y extend. Podemos ir editando esos detalles. Entonces todo este pedazo que ya tenemos acá, podemos darle join. Ya sería una sola polilínea, ¿no? Entonces básicamente son esos comandos que ya habíamos visto antes. Serían multilínea, explode, break y join, ¿sale? La idea es que todos los muros nos queden de esta manera. Es lo mismo, aquí podemos unir esta parte, darle extend, darle trim cuando sea necesario, y aquí polilínea, y hacer aquí el comando de join. Si quisiéramos hacer una ventana posteriormente, como por ejemplo aquí en la parte que estamos dibujando, tiene una ventana aquí donde está mi cursor, entonces pues se la podríamos dibujar, ¿no? Por ejemplo, le podemos hacer aquí su ventana. No sabemos de cuánto es, la podemos nosotros aproximar, le vamos a dar 0.5 y tendremos que darle ser trim, y de esa manera ya tenemos ahí el espacio, seleccionamos todo y siempre nos tienen que quedar polilíneas. Después le vamos a poner ahí un bloque de ventana, ¿sale? Entonces de esa manera nos seguimos editando todo para que al final nos queden puras polilíneas. Aquí, por ejemplo, en este detalle del muro, puedo seleccionar aquí la línea y luego con Shift, acuérdense que puedo añadir selecciones. Entonces, añadir o quitar. Entonces, por ejemplo, aquí me convendría que sea seleccionar todas mis partes del muro. Ojo ahí porque se seleccionarían también las cotas. Igual las pueden apagar temporalmente, no pasa nada. Podemos seleccionar aquí toda esta línea del muro. Seleccionar también las líneas que están aquí y le puedo dar join, ¿no? Para que nos quedaran aquí, nos tendría que quedar así el muro, o sea, un pedazo de muro que sería el que va a ser de colindancia del jardín y otro sección de muro, o otro pedazo de muro que sería la parte aquí inferior, ¿no? O sea, por ejemplo aquí tenemos que volver a correr trim, también podemos correr fillet con radio 0, automáticamente este y esta las va a unir y ya está, ¿no? Entonces nos tendría que quedar de esa manera para que después le diéramos diferentes calidades de línea. Y bueno, con eso podemos ir, con eso ya tendremos nuestros muros, ya tendremos aquí nuestros ejes, las cotas, y yo creo que en este primer video hasta aquí lo dejaríamos, y en el siguiente video vemos cómo hacer los bloques de edición, bueno, creación y edición de bloques para ver toda esta parte del mobiliario, y también vemos la parte de la simbología y el hatch, y con eso creo que podríamos tener ya nuestra primera planta arquitectónica.